Entonces, darles la bienvenida a este webinar, Integración de Estrategias para la Sostenibilidad, a cargo de la empresa LAMP. Desde Barcelona, hoy día nos acompañan Raquel Quevedo, directora de marketing de LAMP. Bienvenida, Raquel. Y Gracias. Jordi Arasanz, director técnico de LAMP. Esta charla va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, donde subimos todas las charlas. Incluso si se meten ahí pueden ver las versiones anteriores de charlas que ha realizado LAMP en relación al well-being y al el bienestar. Así es que muy bienvenidos, muchas gracias por estar acá y súper interesante, somos todos oídos para conocer más sobre estrategias de carbono neutralidad en relación a la iluminación. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar a Cruz por la invitación y a todos vosotros que estéis aquí compartiendo este espacio con nosotros. Y bueno, pues esperamos que os resulte un poquito interesante lo que os vamos a contar Jordi y yo. Voy a compartir la presentación, me avisáis cuando la estemos viendo todos correctamente. Sí, se ve bien. Sí. Vale, perfecto. Bueno, yo ahora ya os dejo de ver, así que si tenéis cualquier cosa, pues ya sabéis, me avisáis y paramos. Bueno, como decía Ximena, yo soy Raquel Quevedo, soy directora de marketing de LAMP y miembro del Comité de Sostenibilidad, y Jordi, que es mi compañero, es el director del equipo de I+D. Y también es parte del Comité de Sostenibilidad, entonces los dos la verdad que nos toca muy de cerca y nos hacía especial ilusión contar un poco o compartir con vosotros, ¿no? lo que proponíamos. Muy brevemente, para los que no nos conozcáis, pues LAMP somos una empresa, como decíamos antes, situada nuestros headquarters están en Tarrasa, en Barcelona, aquí en España, destinados a la fabricación de equipos de iluminación arquitectónica, y es verdad que en los últimos años hemos hecho un trabajo de reflexión yo creo que bastante profundo para intentar dar respuesta pues, a lo que la iluminación, el mundo de la iluminación nos estaba demandando, ¿no? Que para nosotros lo hemos englobado en esto que llamamos Working Paths, que no dejan de ser 3 líneas estratégicas bajo las cuales trabajamos y tratamos de tomar cualquier decisión, ya sea a nivel corporativo, de producto, y son justamente estas, ¿no? Este despliegue de Wortitude for Wellbeing, for Life y for Innovation. For Wellbeing, aquí metemos todas las estrategias que aplican fundamentalmente a temas de bienestar, sobre todo de cómo impacta la iluminación en nuestra salud y en nuestro bienestar. En Wortitude for Life englobamos todas aquellas acciones que tienen más que ver con el planeta, con el impacto del planeta. Y en Wortitude for Innovation abordamos un poco pues, nuevas formas de trabajar, no solo hablar de tecnologías, sino de nuevas maneras de trabajar, de co-creación, bajo las cuales tratamos de dar un poco forma a todo esto, ¿no? Entonces, como decía, estas 3 líneas estratégicas son un poco las que nos van marcando cada acción en todo lo que vamos tratando pues de ofrecer, ¿no? De desarrollar. Tradicionalmente la iluminación siempre la habíamos entendido como este sumatorio de efectos visuales más eficiencia energética, ¿no? Como estábamos hablando un poquito antes, ¿no? Siempre desde el punto de efectos visuales, pues qué nivel de iluminación necesitamos para realizar esta tarea, y luego desde el punto de vista de la eficiencia energética, pues casi siempre eran, ¿no? Ratios de lumen por watt, y aquí se acabó un poco esta concepción. Sin embargo, según vamos avanzando y vemos un poco hacia dónde está caminando la industria, la tendencia, lo que vemos es que estamos migrando más hacia este concepto de iluminación integradora. ¿Y qué significa esto de la iluminación integradora? Pues es efectivamente no solo tener en cuenta los efectos visuales, sino los efectos no visuales que tiene la iluminación sobre nosotros, y aquí es donde englobamos toda esta parte de qué afectación tiene la iluminación sobre nuestro bienestar, sobre los ciclos circadianos, etcétera, etcétera, que estas son quizás, pues hemos profundizado y hemos hablado antes, como decíamos, pues incluso en algunos otros espacios en donde nos has invitado Ciluz a hablar, pero
además de estos efectos visuales y no efectos visuales, no podemos olvidar la sostenibilidad. Y aquí hablamos de sostenibilidad, no hablamos de eficiencia energética, porque efectivamente consideramos que la eficiencia energética es un punto, un foco demasiado pequeño y demasiado estrecho, y tenemos que estar ampliando mucho más esa visión, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad? Vamos a hacer ahora como un poco de zoom out para intentar sentar ciertas bases y entender los motivos que nos mueven a tomar según qué decisiones en el desarrollo de nuestra actividad, ¿no? Un dato a tener en cuenta y a clarificar es el calentamiento global, ¿no? El calentamiento global surge por primera vez en un artículo de la revista Science en 1975. Aquí se ponía ya de manifiesto que la temperatura media del planeta estaba subiendo, y estaba subiendo fundamentalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y dentro de este colectivo de gases de efectos invernaderos, uno de los que tiene más impacto es el CO2. Entonces, esto es importante, ¿no? Ya venimos desde 1975, ya hay evidencias y hay publicaciones científicas, y aquí en esta gráfica, por ejemplo, podéis estar viendo la evolución que llevamos y la curva tan pronunciada en cuanto al aumento de la temperatura del planeta, con todo lo que ocasiona eso, ¿no? El aumento de la temperatura del planeta, pues ya sabemos que lleva desequilibrios, desertización, y tiene un efecto muy importante. Además de eso, otro concepto interesante también es el déficit ecológico. El déficit ecológico también surge o empieza a ponerse de manifiesto en torno a 2016 a partir de esta Global Footprint Network. Y este déficit ecológico ellos lo marcan en una fecha anual, que es el 29 de julio. Esa fecha está marcada como el día en que cada año consumimos todos los recursos naturales que el planeta es capaz de generar por él mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que a nivel de recursos, de materiales, estamos consumiendo aproximadamente 1,75 planetas por año. Es decir, que estamos consumiendo mucho más de lo que el planeta es capaz de autogenerar y de regenerarse, y por tanto estamos como consumiendo, pues estamos entrando en una deuda, ¿no? Estos eran datos a nivel macro. Si damos un zoom un poquito más específico y vemos qué es lo que pasa en nuestra industria a nivel de arquitectura y de construcción, hay datos publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que dice que la arquitectura y la construcción en general son los responsables del 35% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Es también el consumidor, una de las industrias más consumidoras de energía, aproximadamente un 38%. Además, es el responsable del 40% del consumo de todas las materias primas consumidas a nivel mundial, y de la generación de un 40% de los residuos que se generan. Con lo cual, se ponía un poco de manifiesto, esto ya hace tiempo que pues, la arquitectura se ha puesto mucho las pilas y está intentando hacer que su actividad sea mucho menos impactante, porque efectivamente la forma que teníamos a día de hoy de construir, pues estábamos teniendo un efecto muy importante en todo lo que significa sostenibilidad y el impacto que tenemos sobre el planeta. Por este motivo, de los 17 ODS, de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que están marcados por la Agenda 2030 y por el Pacto de las Naciones Unidas, el Green World Building Council estableció o hizo un estudio de cuáles de esos objetivos de desarrollo sostenible eran sumamente importantes de cara a tener en cuenta desde el punto de vista de la arquitectura y de la construcción. Y detectaron 9 de ellos en los que podíamos tener injerencia directa, que son estos que vemos aquí, ¿no? Uno es el ODS 3, que es el que hace referencia a la salud y al bienestar. Otro es el 7, que es el que hace referencia a las energías asequibles y no contaminantes. Al 8, que habla de un trabajo decente y de un crecimiento económico equitativo. 9, industria, innovación e infraestructura. El 11, por supuesto, la creación de ciudades y comunidades sostenibles.
el 12, que habla de la producción y el consumo responsable, el ODS 13, que habla de la acción por el clima, el 15, que habla sobre la vida de ecosistemas terrestres, y el 17, que habla sobre la alianza para lograr los demás objetivos. Entonces, digamos que aquí tendríamos, aunque probablemente si analizamos los 17, en todos podemos tener, desde el punto de vista de la arquitectura o de la construcción o desde nuestra industria, que es la iluminación, podemos tener algún efecto, algún impacto positivo. Estos 9 serían como los más inmediatos, ¿no? Obviamente, por ejemplo, aquí no aparece el 5, que es el que habla de la equidad de género, pero pues también hay mucho por hacer, ¿no? En cuanto a urbanismo equitativo, urbanismo de género, arquitectura de género, pero digamos que estos 9 serían los que más impacto directo podríamos estar teniendo. Entonces, en esta evolución en la que el mundo de la arquitectura y de la construcción se da cuenta que tiene este gran impacto, empieza a hacer ciertas migraciones y empieza a darle mucho más peso a normativas, a estándares que cuiden este impacto. Bueno, pues tenemos el Pacto Europeo, el Green Deal, tenemos ciertas certificaciones como puedan ser Passive House, LEED, BREEAM, WELL, que va muy ligado a LEED, pero ya sabéis que habla mucho más de la parte del impacto en el bienestar. Pero en casi todas de estas normativas o estándares, fundamentalmente todas las acciones van dirigidas a la eficiencia energética de nuevo, reducir estos consumos y intentar bajar la huella de carbono. Esto traducido a los requisitos que se nos piden a nosotros en iluminación, como hablamos básicamente, calcular ratios de consumo, a introducir ciertas estrategias que nos ayuden a reducir estos consumos, como puede ser pues, integrar sensores de ocupación, realizar programaciones horarias, y por ahí en LEED y demás también hablan de la parte de reducir la contaminación lumínica, que no deja de ser también un impacto negativo sobre el planeta, que también tiene mucho impacto. ¿Pero qué más? Bueno, pues en 2017 a nivel europeo se establece este marco Levels, que no sé si alguno de vosotros estará familiarizado con él, pero este marco Levels que ha salido, que se está construyendo a nivel europeo y que va también muy de la mano con otras estrategias que se están haciendo en otras partes del mundo, lo que trata de hacer es un cambio de paradigma. Y ya no solo de estar hablando de reducir consumos o de mejorar las eficiencias energéticas, sino que intenta abordar el cambio hacia una descarbonización total y hacia migrar a un tipo de arquitectura y de construcción circular. El marco Levels finalmente lo que hace es establecer una serie de criterios, estándares, que nos ayuden a diseñar y construir edificios más sostenibles teniendo en cuenta el menor uso de energía, de agua y de materiales, el mejor comportamiento medioambiental del edificio en sí, generar edificios más saludables y cómodos para los ocupantes. Esto es algo interesante porque, como veíamos, casi todas las normativas o regulaciones que nos hablaban de eficiencias energéticas o de sostenibilidad se olvidaban del usuario y no hablaban para nada de cómo estaba afectando en el bienestar de las personas esos espacios construidos y diseñados, y también de abaratar la gestión y el mantenimiento del valor económico en el tiempo del edificio, que ahora explicaremos un poco más. Como os decía, al final lo que trata este marco Levels es de migrar hacia una transformación en la forma en la que diseñamos arquitectura, construimos, con tal de migrar hacia esta transformación al ciclo de vida del edificio, entendiéndolo como un proceso circular. Hasta ahora, la edificación, como veíamos, tenía este proceso lineal en el que pasábamos de una fase de producción, cuando estábamos ya en el momento de construcción, pasábamos de la fase de producción desde la extracción de materias primas a la propia fase de producción, en nuestro caso, fabricación de los equipos que van a formar parte de este edificio, el transporte, se hablaba de la fase de planificación y diseño, fase de ejecución ya en sí del propio edificio,
Luego había una fase de uso en la que se contemplan ciertas acciones de mantenimiento y rehabilitación de ese edificio, y la última fase era la fase de gestión de residuos, en los que lo que se contemplaba era cómo se demolería aquel edificio y cómo llevábamos a vertedero la gestión de los residuos. Pretendemos migrar con este tipo de transición a un modelo circular, igual que se tiene en cuenta desde el punto de vista de la fabricación o del diseño circular de productos, pues es lo mismo llevado a escala de edificio, en el que igualmente se puede partir desde esa fase de producción, y aquí lo que os he resaltado también fuera de este círculo en color son aquellos puntos que son fundamentalmente diferentes de un modelo a otro, ¿no? Cuando aquí hablamos de la fase de producción, una de las cosas que se tiene mucho en cuenta es el uso de materias primas secundarias. Ya no pensar en fabricar edificios solo con materias primas de aluminio, cemento, sino qué materias primas recicladas, por ejemplo, podemos estar incorporando en este edificio. La segunda fase, que era la fase de planificación y diseño, lo que hablábamos es o el principal diferencia que hay en la forma de hacer es el traspaso de información al cálculo y al modelado. Aquí en este tipo de forma de diseñar y construir empieza a cobrar mucha importancia los procesos de diseño y de modelado digitales. Por ejemplo, toda esta concepción de un modelo BIM en el que estamos ya no dibujando un edificio, sino construyendo virtualmente un edificio, que eso nos va a dar muchísima información del impacto que tiene ese edificio, ese modelado completo en cuanto a emisiones de CO2, pero también en cuanto a los consumos que está teniendo, al comportamiento climático. La tercera fase sería la fase de ejecución, que es una vez que ya hemos hecho esta maqueta virtual de nuestro edificio y que tenemos bastante controlado cómo se va a comportar y cuánto va a impactar en su consumo en la fase previa de diseño y en la fase de mantenimiento, procedemos a la realización. Aquí también hay ciertos temas bastante interesantes, como son el planteamiento de la fabricación industrializada, no solo fabricar in situ desde cero, sino cómo podemos prefabricar partes de edificios y estar minimizando los impactos en el proceso de ejecución en sí. Y, por supuesto, cómo podemos mejorar procesos de reutilización. La cuarta fase, que aquí también hay una gran diferencia, es la fase de uso, porque en este tipo de modelo circular de edificación lo que tratamos es que la fase de uso se extienda mucho más. Y ya no solo se habla de mantenimientos, sino que se habla de contemplar desde la fase de diseño y cuando estamos diseñando la arquitectura, contemplar procesos de rehabilitaciones parciales y de rehabilitaciones totales, con el fin de que esa vida del edificio sea mucho más extensa y además permita las reparaciones durante su vida, de cara a que al final el mantenimiento pues, sea mucho más extenso. Y por último, la fase de gestión de residuos cambia la palabra de demolición por deconstrucción. Y de gestión del residuo por reciclaje del residuo, porque de esta forma podemos tener una fase diseñada también de deconstrucción de un edificio en el que tomaremos muchas de estas materias primas o materias primas secundarias utilizadas en su construcción para de nuevo volver a meterlas en el ciclo de vida. Como os decía, este marco Levels está estructurado, tiene ciertos KPIs estructurados en estos 6 macroobjetivos. Los 3 primeros, que hablan de emisiones de gases de efecto invernadero, de ciclo de vida de los materiales circulares y del empleo eficiente de los recursos hídricos, la herramienta transversal que tenemos para poder estar midiendo el impacto en cada uno de estos primeros macroobjetivos es el análisis de ciclo de vida del edificio. Esto es interesante comprenderlo porque cuando migramos a que uno de los pasos imprescindibles cuando estamos diseñando y construyendo un edificio sea este análisis de ciclo de vida del edificio, entendemos la importancia que tiene para todos los agentes que participamos dentro de la cadena, ya seamos nosotros como en este caso fabricantes de equipos de iluminación, pero hasta pavimentos, ventanas, cerramientos. La idea es que todos nosotros podamos asimismo hacer análisis de ciclo de vida de nuestros productos con tal de poder traspasar esta información
al diseño completo a nivel edificio y se pueda calcular este análisis de ciclo de vida de todo el edificio. Como os decía, también hay otra parte muy interesante de Levels, que es el macroobjetivo 4, que es toda la área temática que habla sobre cómo generar espacios que sean saludables y cómodos. Y esto está muy bien porque, como decíamos, tiene una visión muy transversal y muy holística, ¿no? Y no solo habla de cómo hacemos un edificio que sea muy eficiente o muy sostenible, pero que nos olvidamos de cómo afecta a las personas, ¿no? Entonces esto también es sumamente interesante de este concepto. Y por último tendríamos todo lo determinado dentro del área temática de coste, valor y riesgo, que son los correspondientes a los macroobjetivos 5 y 6, que hablan de adaptación y resiliencia al cambio y de la optimización del coste del ciclo de vida y del valor del edificio. ¿Esto en qué se resume? Pues que, por ejemplo, hablábamos antes del aumento de las temperaturas debido al calentamiento global, ¿no? Ya sabemos que a día de hoy están cambiando climáticamente cosas, ¿no? Y todos en nuestros lugares donde vivimos estamos viendo cambios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, pues antes no había lluvias torrenciales como empezamos a tener ahora. Se nos ha alargado muchísimo más el verano y el invierno, cada vez entra más tarde. Esto lo que trata de hacer este marco Levels es tratar de adelantarnos a todos estos cambios, o por lo menos tener en cuenta que estos cambios, por mucho que ahora queramos hacer las cosas mejor, que las tenemos que hacer mejor, y hay cosas que han cambiado y que cambiarán. Entonces es intentar que cuando estamos diseñando al inicio de estos proyectos tengamos en cuenta que nuestro entorno ha cambiado y va a cambiar, de forma que los propios edificios sean resilientes a estos cambios y adaptables. Por lo tanto, decíamos que esta herramienta transversal para cubrir estos macroobjetivos, los 3 primeros macroobjetivos, esta herramienta transversal decíamos que era el análisis de ciclo de vida del edificio, ¿no? Y los análisis de ciclo de vida, ya sean de edificio o de productos, se basan todos en estas fases estándares. La fase A1 a A3 habla sobre el impacto que tiene en el planeta a nivel de huella de CO2 en la fase de fabricación. A4 a A5 habla de este mismo impacto en la fase de construcción. Las fases B son las que evalúan todo el impacto que tenemos en la fase de uso, que veíamos que la idea era un poco alargar estas fases de uso a todos los niveles, a nivel edificio, pero también a nivel producto. Y por último, la fase C sería la que hablaría del fin de ciclo de vida. Entonces, como decíamos, este análisis de ciclo de vida a nivel edificio, la idea es que todos los agentes que formamos parte de esta cadena podamos dar esta información con los mismos estándares y los mismos criterios. Y esa es la razón de por qué surgen los EPDs o los DAP, las Declaraciones Ambientales de Producto o Environmental Product Declaration, que al final lo que tenemos es un documento en el que no nos dice, no es un certificado que nos diga si un producto es mejor o peor que otro, o no nos está dando un ranking de nada. Lo único que es un ejercicio de transparencia que recoge el impacto que tenemos, en nuestro caso a nivel de fabricación de una luminaria, pues cuál es el impacto desde la extracción del material que usamos hasta cómo lo estamos fabricando, en qué condiciones, con qué tipo de energía, qué fase de uso preveemos, qué tan eficiente desde el punto de vista energético es, qué tan fácil es el mantenimiento, la actualización de ese producto con tal de estar asegurando que pueda ser actualizable desde el punto de vista tecnológico y por supuesto qué pasa cuando acaba ese ciclo de vida. Nosotros como fabricantes de producto, cuando estamos aportando esta información para tenerla en cuenta a nivel de edificio, donde más impacto podemos llegar a tener son en las fases A1 a A3, la B y la C. Nosotros en la fase de construcción, bueno, podemos hacer equipos de iluminación que de alguna forma mejoren un poco la instalación o que faciliten, pero no va a ser el gran impacto. El gran impacto para nosotros y lo que a nosotros nos sirve para intentar mejorar y proponer soluciones que sean sostenibles desde este punto de vista mucho más transversal serían estas 3 fases, la de fabricación, la de uso y la de fin de ciclo de vida.
Y como decía Raquel al principio, ¿no? Que nosotros teníamos estos 3 efectos que nos causaría a día de hoy la luz, este efecto visual, emocional y fisiológico, pero también tenemos que tener muy en cuenta el tema de la sostenibilidad. Como bien ha explicado Raquel, paréntesis, ¿el control lo llevas tú, Raquel, de la presentación? Tienes el micro. Bueno, sí. Sí, pero creo que te lo puedo dar. Bueno, si quieres, sigue y... Sí, si no vas pasando, si puedes pasar, por favor. Vale. Y volviendo un poco a las 3 líneas estratégicas que comentaba Raquel, con sostenibilidad llegamos a cubrir 2 de estas líneas estratégicas, lo que sería la parte del well-being y la parte del life. Primero, ¿qué entendemos por sostenibilidad? Evidentemente, sostenibilidad va mucho más allá de hacer un producto eficiente con un correcto lumen vatio, que tenga poco consumo, que utilicemos materiales reciclados, que es mejor que no hacerlo, evidentemente, pero va mucho más allá. Nosotros hemos dividido o pensamos que la sostenibilidad dentro de una empresa como la nuestra, una empresa de iluminación, nosotros somos fabricantes de luminarias de hace más de 50 años. Diseñamos, fabricamos y vendemos estas luminarias. Por lo tanto, dentro de la empresa hemos pensado primero en pensar cómo vamos a fabricar como empresa nuestro producto, cómo vamos a venderlo, cómo vamos a comprar a nuestros proveedores, qué tecnología vamos a usar. Tenemos que pensar en este codiseño y esta circularidad de la que hablaba antes Raquel, también en qué tipo de materiales estamos utilizando y evidentemente otra pata muy importante dentro de la sostenibilidad es cuando hablemos de contaminación lumínica. Ahora vamos a hablar de estos cinco apartados. Creo que te he dado ya el control. A ver. Sí. Sí, creo que sí. Sí, vale. Pues lo que decía, primero como empresa, nosotros dentro de Alam tenemos un comité de innovación. Dentro de este comité de innovación no tiene por qué ser solo la parte de dirección. Dentro del comité hay otros trabajadores que no forman parte de esta dirección y dentro de este comité de innovación hay diferentes proyectos, uno de los cuales es el tema de la sostenibilidad. Dentro de este comité creamos otro subcomité de sostenibilidad, donde desde ahí creamos un plan, porque como decimos, la sostenibilidad afecta a temas no solo de medio ambiente, sino a temas de prácticas laborales, derechos humanos, temas éticos, temas de compras sostenibles, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un proyecto que va mucho más allá de hacer un producto eficiente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta lo que comentaba antes Raquel, de certificaciones, estándares, etcétera, etcétera, well-being, y también, ¿por qué no?, midiendo este impacto ambiental, no solo de productos, sino como empresa. También hemos hecho una transición energética hacia la energía solar. Este año hemos instalado una serie de paneles solares en nuestra headquarter, que a día de hoy, gracias a eso, el 40% de nuestro consumo proviene de esta fuente. Por lo tanto, es un dato bastante importante a tener en cuenta. Hemos hecho una nueva gestión de residuos, una relación diferente con proveedores que luego voy a detallar más adelante, lo que hablamos, de estas prácticas laborales en temas de igualdad, equidad, etcétera, etcétera. Mucha formación, pero para todo el mundo, para todos los empleados de LAM. Hemos creado una plataforma en la nube donde ahí se van haciendo diversas formaciones que pueden ser en directo o no. A la gente que por lo que sea no pueda asistir a esta formación la puede hacer más adelante. Y tener este compromiso a nivel de transparencia con estos EPDs que comentábamos antes, que nos estamos exponiendo, estamos diciendo cómo fabricamos nuestro producto, dónde se fabrica, dónde compramos la materia prima, y esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso, de todo este megaproyecto este año, y sobre todo basándonos en estos 4 DS que comentaba antes Raquel,
hemos conseguido el sello de Silver de EcoVadis. Pero si hablamos de tecnología, ¿no? Hemos hablado de la fabricación responsable. El segundo punto importante era la tecnología, porque, y aquí pongo la palabra LED así como anunciado, ¿no? Porque sí que es verdad que con las crisis energéticas que estamos viviendo a día de hoy en todo el mundo, y también a medida que vamos entendiendo que los recursos naturales no son inagotables, además son costosos, pues debemos empezar a exigir, utilizo esta palabra, exigir una iluminación eficiente, y no solo en cuanto a la reducción de este consumo energético que nos ha ofrecido el LED, sino también exigiendo productos más respetuosos que reduzcan, pues, lo que hablábamos, el CO2 en su fabricación, eliminar materiales tóxicos, desarrollando sistemas de control, básicamente para que nos ayuden a reducir nuestro consumo, ¿no? Esto es lo que entendemos como iluminación eficiente. Dentro de esta iluminación eficiente, pues evidentemente podemos tocar unas cuantas cosas más, ¿no? Cuando hablábamos del LED, iluminación eficiente, consumo energético, cuando salió el LED, el primer LED del mercado de chip azul con fósforo para conseguir luz blanca a principios de los años 2000, el LED que teníamos tenía 30 lúmenes vatio a un coste de unos 8 o 9 dólares. Por lo tanto, estábamos todavía lejos de las fuentes de luz tradicional. Poco a poco, evidentemente, como cualquier tecnología y electrónica, avanzó muy rápido hasta poder superar estas fuentes de luz tradicional. Por lo tanto, ya teníamos una luz más eficiente, ¿no? Pero yo pienso, y que igual me estoy tirando piedras a mí mismo, que con la llegada del LED hicimos cosas bastante mal, ¿no? No sé si se acordarán que empezamos a llenar las calles de una luz blanca de 6.500, 7.000 kelvins. ¿Por qué? Porque al final era el LED que tenía era más eficiente y podíamos conseguir igualar las fuentes de luz tradicional, ¿no? Y toda nuestra visión, sobre todo en ciudades, cambió bastante. Además, estamos vendiendo un producto que estamos diciendo que tenía una larga vida, que no tenía mantenimiento, que además en la mayoría de los casos no podíamos reemplazar ni la fuente de luz ni lo que serían los drivers, y si algún día fallaba el producto, pues era muy fácil. Cogíamos este producto, lo tirábamos y poníamos uno nuevo, ¿no? Por eso digo que creo que hicimos algo mal, porque esto es no es muy sostenible. En cambio, antes lo hacíamos bien, ¿no? Cuando teníamos una fuente de luz, por ejemplo, el sodio o halógenos metálicos, cuando se fundía la bombilla, íbamos ahí, abríamos la luminaria, hacíamos un cambio, cerrábamos, y lo que era la luminaria era la misma, y era una luminaria que podía durar 20, 30, 40 años. Era este concepto que cuando la llegada del LED era, no sé, que yo digo que es como concepto de instalar y olvidar, ¿no? Y realmente no es así. Por eso, ahora, desde lo que es la parte nuestra de diseño de producto o diseño de luminaria o diseño incluso de instalación, que también hablaremos, ya estamos pensando de otra manera, evidentemente, ¿no? Estamos pensando en productos que de entrada puedan repararse o que puedan modificarse, actualizarse, porque la tecnología a día de hoy es que cada 6 meses tenemos que cambiar el LED porque ha salido uno más eficiente, o incluso que podamos reutilizar este producto y sobre todo, que al final de su vida útil pueda desmontarse para recuperar estos componentes, recuperar o reciclarlos. El otro día leía un estudio que se hizo en el año 2018, creo aquí, sí, 2018, justo antes de la pandemia, aquí en Europa. La Comisión Europea hizo un estudio a nivel de impacto ambiental y todo eso, y decía que el 80% del impacto ambiental de un producto se decide en las fases de diseño. Por lo tanto, hay que darle mucha importancia. Es decir, vamos a diseñar
para obtener la máxima durabilidad de este producto. Cuando hablamos de proveedores, sí, tenemos que trabajar con proveedores afines a nuestros ideales, a nuestros pensamientos. Si nosotros no lo son o están muy lejos de ello, pues igual no es una buena estrategia, ¿no? Por eso, a la hora de diseñar también nos apoyamos mucho en lo que son los proveedores, porque al final ellos nos van a ayudar a nosotros a diseñar. O si yo quiero diseñar con un aluminio reciclado, tengo que buscar un proveedor, si es local mejor, que trabaje con este tipo de aluminio. Los materiales, vamos a investigar o incluso a diseñar nuevos materiales de origen reciclado o incluso de origen natural, ¿por qué no? En temas de fabricación, tenemos que pensar muy bien cómo vamos a fabricar nuestro producto. Ya solo con decir, no, es que antes para fabricar este downlight estaba 15 minutos, ahora he conseguido rediseñar mi fabricación para estar 12, pues hemos ganado 3 minutos importantes, ¿no? Por eso también hay que diseñar, volvemos otra vez al diseño del producto, pensando en que cómo vamos a fabricar. Y como comentaba Raquel, utilicemos sistemas de control con sensórica que nos puedan ayudar a disminuir el consumo de estas luminarias, ¿no? Y también, como comentaba Raquel, y tampoco me voy a repetir mucho, vamos a hacer este análisis de ciclo de vida del producto, que vamos a analizar toda la vida del producto, desde la extracción de la materia prima hasta el diseño, fabricación, etcétera, transporte, para conseguir al final estos EPDs, que son, el EPD no deja de ser un documento que se ha hecho en base a este análisis, al ACV, que te dice el comportamiento ambiental de este producto, ¿no? Aquí pongo este 55% porque desde LAM estamos intentando poco a poco, porque es un trabajo bastante costoso, ir trasladando todo nuestro catálogo a estos informes EPDs. A día de hoy tenemos el 55% de nuestras referencias, tenemos en cuenta que en nuestro catálogo tenemos unas 11.000 referencias, por lo tanto, y es un documento que no hacemos nosotros, es decir, porque también nos lo podríamos inventar y decir que somos muy verdes cuando realmente no es así, ¿no? Son documentos que están registrados por terceras personas y es un documento que es público, está publicado en la web de los EPDs y todo el mundo tiene acceso y pues, es lo que decía antes, es una total transparencia de cómo como fabricante estamos haciendo las cosas. Cuando hablamos de ecodiseño también, aparte de tener EPDs, vamos a pensar en cómo vamos a separar, como decía antes, ¿no? Aquí pongo dos splotings de dos de nuestros productos, porque nosotros ya hace algunos años que nos basamos en un reglamento a nivel europeo, que es un reglamento de ecodiseño, que al final lo entendemos como una transición, ¿no? hacia esta economía circular. Básicamente lo que te dice el reglamento es no cómo tienes que diseñar, porque somos diseñadores y sabemos mucho, sino que te está diciendo que tienes que facilitar la reutilización de estos materiales, de estos componentes que forman tu producto y sobre todo el desmontaje de ellos, ¿no? ¿Y por qué no vamos más allá del producto, ¿no? ¿Por qué no pensamos en un concepto de iluminación de espacios que sea modulable, donde podamos tener diferentes, no sé, multitud de configuraciones, etcétera, etcétera? Porque como sabemos, a día de hoy los espacios, sobre todo los espacios de trabajo, son muy cambiantes, muy flexibles. No sé si el COVID nos ha ayudado o ya teníamos una tendencia, pero nos guste o no, a día de hoy, las necesidades de los usuarios, de las tareas que tienen que desempeñar en estos espacios van cambiando. Pues nada, tampoco nos hemos inventado nada, sino que es más un concepto de, a partir de carriles o tracks electrificados de estándares de mercado, ¿por qué no adaptar la mayoría de nuestros productos pensados para aplicaciones, sobre todo de oficinas,
para que sean de fácil adaptación, ¿no? Que se puedan transformar o se puedan adaptar a esta transformación especial que nos encontramos a día de hoy gracias a, pues, a un diseño versátil, intentar utilizar diferentes tecnologías para cubrir más necesidades, que sea de fácil integración en el espacio. La instalación es muy fácil. Si yo ahora estoy aquí en mi casa y tengo un downlight aquí, si yo mañana quiero ponerme aquí, pues no tendré la luz suficiente porque el downlight lo instalé aquí encima, ¿no? De esta manera es adaptable, ¿no? Que es lo que decíamos. O si alguna vez habéis cambiado de oficina, que a veces pasa, pues cuando cambiamos de oficina porque hemos crecido, pues nos llevamos las mesas, ordenadores, nos llevamos la cafetera, nos llevamos muchas cosas, ¿no? Pero normalmente las luces se quedan. ¿Por qué no llevarse las luces? De esta manera también es algo más sostenible. No tenemos que ir a otra oficina y comprar otras luces, otras luminarias, etcétera, etcétera. Es una manera de recuperar o reutilizar estas luminarias. Y cuando hablamos de materialidad, os voy a mostrar dos ejemplos que unen la sostenibilidad y unen el trabajo de la mano de un proveedor. Como saben, como fabricantes de iluminación, de luminarias, nosotros siempre trabajamos con aluminio, policarbonato, metraquilato y poca cosa más, y acero inoxidable y aparte toda la electrónica, está claro, ¿no? Pero nosotros empezamos a pensar en por qué no utilizar un policarbonato reciclado. ¿Es fácil? Sí. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa? Tú cuando vas a reciclar el policarbonato tienes a nivel normativo, en iluminación nos piden ciertas características técnicas, sobre todo en temas de retardante de llamas y cosas así, que utilizando un policarbonato reciclado pues no era viable, ¿no? Y al final hemos hecho un trabajo de investigación de casi dos años, donde juntamente con un proveedor especializado en materiales reciclados nos han ayudado a conseguir un policarbonato con un muy alto porcentaje de plástico reciclado que proviene de otras industrias, a realizar estas piezas, con lo que al final solo en una pieza, que sería un reflector, estamos reduciendo el 96% la huella de carbono. Y a nivel de empresa, si utilizamos este plástico en todos los reflectores de toda esta familia, que son varios reflectores, son muchas referencias, pues acabamos ahorrando unas 70 toneladas de CO2 al año. Y otro ejemplo es el aluminio. Nosotros, si nos conocen un poquito, sabrán que nuestro fuerte es la extrusión de aluminio, el lineal. Pues tenemos que buscar un proveedor que trabaje con aluminio reciclado. Encontramos uno y es con el que estamos trabajando. Es un proyecto que también fuimos de la mano porque él ya estaba trabajando con aluminio reciclado, pero sí que es verdad que la industria cada vez menos, cierto, cada vez menos, pero era muy reticente a la hora de trabajar con materiales reciclados. Y esto es un error porque a día de hoy hay tecnología lo suficientemente buena como para poder trabajar con este tipo de materiales. Es decir, antes extruir aluminio reciclado era muy difícil, pero a día de hoy se puede conseguir. No es lo mismo que extruir aluminio en bruto por un tema técnico, básicamente las tolerancias, pero al final, si tú diseñas, otra vez, con el proveedor, consigues hacer un proyecto donde cumples tus objetivos. Y aparte del policarbonato y el aluminio, ¿por qué no empezar a trabajar con materiales extremadamente desconocidos por una empresa como la nuestra, como podría ser el corcho? Ya me dirás tú, y el PET. Son dos materiales que provienen, el PET proviene de botellas de plástico reciclado directamente, es plástico reciclado en un 70-75%, acaba saliendo un material, y el corcho directamente proviene de tapones de botellas de vino y de empresas que trabajan la industria del corcho, que tienen bastante desperdicio, que también se utiliza
se utiliza para hacer esto. Como anécdota, decir que una campana como esta que utilizamos en nuestra familia Stormbell 80 está compuesta de unos 40 tapones reciclados. El 95% del material es tapón reciclado y el otro 5% es una resina natural, básicamente para poder conglomerar el corcho, si no está claro que es imposible. Y el PET lo mismo. Aquí son unas 4 botellas de estas de litro. Gracias a estas 4 botellas se consigue hacer esta campana. Vale, y bueno, con un poco todo esto que nos ha ido contando Jordi, pues hemos intentado como dar algunas pinceladas de aquellas acciones que estábamos nosotros teniendo en cuenta pues, en nuestro proceso de diseño y fabricación. Pero además de todo esto, pues hablábamos también, ¿no? Hay otro gran pilar en cuanto a al impacto que tiene la iluminación, que es justamente la contaminación lumínica, ¿no? Sabemos que es un gran problema, como decía Jordi, la llegada del LED nos ha ayudado en muchas cosas, pero quizás también nos pues quizás impulsado un poco una tendencia a sobreiluminar, especialmente espacios exteriores, a utilizar un tipo de tecnología con una gran dispersión que aumenta las emisiones al hemisferio superior. Y todo esto pues, nos ha llevado, ¿no?, a que la contaminación lumínica pues, nos lleva a alterar el paisaje nocturno, tiene efectos negativos en el ecosistema, especialmente en la biodiversidad, afectando a aves, a la fauna marina y a los insectos. Tiene un impacto en la disrupción del ciclo circadiano, ocasionando pues, problemas hormonales y disfunciones fisiológicas. Todo esto porque pues, al final el tener la posibilidad de tener iluminación artificial durante la noche pues ha sido bueno en según qué cosas, ¿no? pero nos está afectando mucho nuestro ciclo circadiano, también porque, y este es un poco algo que desarrollamos más en las otras charlas destinadas más a well-being, pero la tecnología LED en sí pues tiene una distribución de espectro lumínico que no favorece, LED estándar no favorece en absoluto la regulación de este reloj interno que tenemos, ¿no? Y por supuesto también pues la afectación que tenemos o el efecto, ¿no?, de la desaparición del cielo estrellado. Creo que necesito otra vez recuperar el control. A ver, ahora. Hablábamos un poco, ¿no?, de esta desaparición del cielo estrellado. Pues tenemos aquí datos en los que se dice que el 80% de la población mundial vive bajo cielos lumínicamente contaminados y el 60% de los ciudadanos europeos no pueden ver la Vía Láctea. Este mapa que tenemos aquí de fondo es un mapa que nos está hablando de los niveles de iluminación que tenemos por la noche, ¿no? Cuando estamos, todas las manchas azules nos indican un nivel de iluminación durante la noche que ya nos empieza a degradar el cielo nocturno cercano al horizonte. Los verdes nos hablan de la degradación en el cenit, el amarillo nos hablan de la pérdida de la calidad del cielo nocturno. El rojo, los puntos rojos, son aquellas zonas en las que hay tanto nivel de iluminación, en las que ya no se puede ver la Vía Láctea, y los puntos blancos son aquellos puntos en los que el nivel de iluminación durante la noche es tan alto que se activa la visión, o sea, se activa el funcionamiento de los conos, es decir, se activa la visión fotópica. Es decir, es una locura que por la noche tengamos espacios exteriores iluminados de tal manera que estamos viendo pues, como en condiciones de iluminación diurna, ¿no? Y aquí hemos hecho un poquito zoom
en la zona del planeta donde estáis vosotros, y para que veamos también cómo están estas manchas de iluminación en la noche, aunque como veis pues en Europa y en Estados Unidos nos llevamos la palma, ¿eh? Como veis estos puntitos blancos que veíamos aquí, que ahora hemos hecho un poquito más de zoom, veíamos que son estos puntos donde hablamos de que se está activando la visión fotópica en plena noche. ¿Qué podemos hacer? Obviamente desde nuestra mano en la que está en cuanto a las acciones, nosotros como fabricantes de iluminación y las herramientas que ponemos en manos de los especificadores y los profesionales del diseño de la iluminación. Pues intentar poner a vuestra disposición obviamente productos que eliminen las emisiones hacia los hemisferios superiores. Eso es algo que, como hablábamos antes, pues Litro recoge muy bien con estas especificaciones del Bach rate, suprimir las emisiones de luz intrusa hacia atrás o estar iluminando más allá de nuestro espacio y estar emitiendo iluminaciones hacia, por ejemplo, pues todos tenemos algún ejemplo de haber estado intentando dormir y tener luz de un foco de la calle que está iluminándonos durante toda la noche, ¿no? Yo hace cosa de un mes, una cosa así, estábamos en México y en el hotel me estaba pasando eso, que me pasé toda la noche con un fogonazo de luz. Ajustar los niveles de alumbrado público, vemos sobre todo, esto depende mucho de las regulaciones de cada país, pero vemos aquí en España, por ejemplo, tenemos unos niveles de alumbrado público excesivos. Y esto es algo que está más allá de la práctica profesional de cada quien, pero es algo que sí que a nivel de regulación es importante atajar. Regular también la iluminación monumental y publicitaria. Y por último, que esto también es algo que nosotros podemos hacer, estar ofreciendo equipos de iluminación que utilicen espectros poco contaminantes. Cuando hablamos de estos espectros poco contaminantes, nosotros nos gusta hablar o dejar de hablar de este concepto de human-centric light para estar hablando del living-centric light, ¿no? No solo tenemos que estar haciendo, de la misma manera que antes no solo nos podíamos fijar en la eficiencia energética de un edificio y olvidarnos de cómo era el bienestar y cómo estaba viviendo y experimentando un usuario ese espacio, de la misma manera ahora cuando hablamos de la iluminación no podemos hablar de iluminación para el ser humano, tenemos que estar hablando de iluminación para todo el ecosistema, contemplando pues, tener unas soluciones lumínicas que sí sean confortables para el ser humano, que sí estén haciendo ciudades y entornos más seguros, pero que también sean amigables con la fauna, como veíamos, con la vegetación. Y en este caso nosotros, pues nuestra propuesta aquí es, vemos que hay una tendencia a ir migrando hacia temperaturas de color más cálidas, pero también podemos ir incluso mucho más allá, ¿no? y empezar a incorporar tecnologías como el PC ámbar dentro de los equipos de iluminación, aunque no vayan a estar en espacios como pues, estos espacios que están protegidos porque hay observatorios astronómicos o cosas así, pero ¿por qué no también intentar migrar o intentar instalar en nuestras ciudades o en nuestros entornos urbanos este tipo de tecnologías que al final lo que hacen es eliminar las longitudes de onda inferiores a 550 nanómetros con el objetivo de reducir la dispersión de la luz por reflexión. Entonces, bueno, hasta aquí era un poco en este espacio donde queríamos compartir con vosotros pues, qué estrategias son las que nosotros nos planteamos e intentamos incorporar y sobre todo también el entender de dónde vienen estas o el porqué de estas estrategias, ¿no? El porqué de estar hablando de esta reducción de CO2 o el porqué de estar incorporando ciertas tecnologías y no otras, el porqué de estar hablando de esta separación, cómo afecta a las nuevas formas de diseñar y de construir un edificio y en definitiva pues intentar ver de qué forma desde LAN abordamos estos nuevos retos que desde nuestro punto de vista son importantes y urgentes. Voy a dejar de compartir pantalla. No, dejar de compartir. Vale. Muchas gracias Raquel y Jordi por esta charla. Súper interesante y súper nuevo todos los temas que plantean.
A mí me gustaría saber sobre todo me interesó mucho el tema como de la deconstrucción, que es como cuando realmente todos estos elementos se transforman en otra cosa, en otro producto. Eh, como en la línea de tiempo, ¿eso cuándo ocurre? ¿O les ha tocado ya tener que hacerlo? ¿O están pensando en que eso es como prepararse para un futuro de cuánto tiempo más? Bueno, yo creo que aquí van varias acciones a la vez, ¿no? Hay cosas que ya o hay acciones que ya desde el punto de vista de diseño de producto nuevo se tienen en cuenta, y ahora Jordi nos las contará, nos los puede ir detallando más, pero ya nos hemos encontrado con proyectos en los que hay equipos nuestros instalados y se ha abordado el proyecto cuando luego nos han contactado desde un punto de vista de nosotros mismos asesorar o proponer el decir, oye, nuestras luminarias son fácilmente actualizables desde el punto de vista tecnológico. ¿Por qué vamos a tirar toda una estructura metálica que tiene su impacto, que tiene su peso y que tiene su valor? ¿Por qué no abordarlo desde un punto de vista de la actualización tecnológica, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, esto ha venido como una propuesta nuestra, incluso de asesoría de nuestro propio equipo comercial a la hora de abordar ese proyecto. Y esto era con un producto que no estaba a lo mejor diseñado últimamente, en los que ya el equipo de diseño está 100% enfocado en poder hacer este tipo de estrategias, ¿no? Pero ya es un poco un tema también cultural, ¿no? De decir, bueno, vamos a proponerlo nosotros también activamente. Después hablaba Jordi, por ejemplo, de la utilización de aluminio reciclado en nuestros perfiles de extrusión. Y ahora, por ejemplo, en lo que estamos trabajando también es en cómo usamos este aluminio que proviene de residuos industriales, pues intentar nuestros propios residuos de aluminio volverlos a incorporar, y hemos contactado con el gestor de los residuos de aluminio para que sea él también el que recoja nuestros residuos de aluminio, los vuelva a poner en la cadena, y la siguiente tongada de aluminio reciclado que pidamos, pues ojalá tenga un X% de nuestros propios residuos, ¿no? Y luego quizás la parte que más a futuro yo creo y que también estamos trabajando es cómo afecta al modelo de negocio o cómo podemos idear nuevas soluciones en cuanto a la trazabilidad de los equipos que se instalan, y ver de qué forma podemos nosotros mismos liderar esos cambios para tratar de cerrar un poco todo el círculo, ¿no? Entonces yo te diría que son acciones que van pasando en diferentes niveles, que algunas son ya realidades, que algunas las estamos trabajando para que pasen en nuestro proceso operativo, y que algunas se plantean desde diseño para a futuro. Jordi, no sé si quieres compartir también alguna acción en concreto. No, me has dejado sin palabras. No, la verdad es que desde la parte de diseño, que está claro que a día de hoy, y por qué no, los proyectos de los cuales estaba hablando Raquel son productos que se diseñaron hace uno más de 15 años y otro unos 10, 12 años, y han sido de fácil reemplazo. La tecnología que lleva, reflectores, ópticas, etcétera, etcétera, ha sido de fácil reemplazo. Es decir, ya teníamos un poco en mente que lo que estábamos haciendo, por eso lo he dicho, estábamos haciendo las cosas mal, pero nosotros mismos ya íbamos viendo. Y, por ejemplo, aquí en Europa sí que es verdad que hay reglamentos, como comentaba, que ya te empujan a ello, ¿no? Y ahora ya está claro que cualquier producto que estamos diseñando a día de hoy, que diseñaremos el año que viene o que diseñamos hace 5 años, ya estamos pensando en eso, en poder separar fácilmente los componentes para poder precisamente esto, que sean de fácil desmontaje para poder reciclarlos o reutilizarlos, ¿no? Pero sí, esto para nosotros es que es como una obligación, porque que al final somos fabricantes y podrías decir, bueno, es que esto va en tu contra porque venderás menos ya, pero el objetivo es nuestro planeta, ¿no? Básicamente, por lo tanto, es un tema que ya forma parte de nuestro ADN a nivel de empresa. Aquí también además, y yo diría que esto es algo que creo que es bastante igual en las diferentes
áreas del planeta, independiente de los gobiernos y demás, lo que yo siento es que sí que, por ejemplo, hay recomendaciones, hay normas, pero no hay la obligatoriedad a día de hoy. Entonces, yo siento que en esta carrera un poco que estamos intentando implementar, cada quien se tiene que agarrar un poco como su área de influencia o su capacidad o su responsabilidad, ¿no? Nosotros como fabricantes pues hemos un poco como tomado esta bandera de intentar decir, bueno, vamos a ir más allá de lo que nos están obligando a día de hoy, porque es cierto que los marcos regulatorios o los marcos normativos de obligatorio cumplimiento van mucho más lentos de lo que deberían, ¿no? Entonces yo creo que tanto las comunidades de diseñadores, de arquitectos, como los fabricantes, las industrias, siento que estamos dando más pasos y que estamos siendo quizás más conscientes que lo que los propios gobiernos están regulando. Claro, y también están luego los profesionales, que somos los que especificamos marcas que nos parezcan que le hacen sentido a los proyectos y a los valores, ¿cierto?, que nosotros damos con nuestros proyectos. Es interesante todo este tema porque en un principio, hace yo creo que ya 20 años, que aparecieron los primeros LED que prometían esto de que duraban 50.000 horas y uno lo proyectaba a 30 años quizás. Luego uno empezó a avanzar tan rápido la tecnología en cuanto a eficacia, en cuanto a, no sé, rendimiento cromático, a calidad de la luz, que no tenía sentido tener una misma luminaria durante 30 años porque iba a obsolecer en menos de 5 o 10. Entonces, luego empieza toda esta tecnología retrofit, de la E27, la CU10, incluso el tubo fluorescente, que eso también se ha ido como un poco dejando de lado con estos equipos que vienen con LED incluido, en que ahí uno también se la juega porque el cliente te dice, siempre viene esa pregunta de, bueno, pero si es que este equipo falla, voy a tener que cambiar el equipo completo, porque antes siempre tenían la mentalidad de que era solo un componente. Entonces eso de la actualización, creo que es algo que es súper interesante de incorporar en los proyectos, incluso de parte de los proyectistas, como pensar en que la vida útil del proyecto es distinta a la vida útil del producto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar continuidad a un diseño de iluminación a través de productos que se puedan ir actualizando tecnológicamente y no obsolezcan al corto plazo, que es algo que es inevitable? O sea, no tiene ni un sentido poner un equipo que tiene una vida útil a lo mejor de 30.000 o 50.000 horas si la calidad de la luz o la luz misma va a quedar obsoleta porque van a empezar a haber tecnologías mucho más eficientes quizás o con mejor calidad. Entonces ahí creo que es un tema bastante interesante y a mí me parecería muy bueno ir por una línea de que los mismos equipos, los productores de equipos puedan establecer esta relación de actualizar la tecnología y no solamente el equipo completo. Aquí también yo creo que justamente se pone de valor es justamente lo que tú dices, ¿no? La figura del especialista. Antes, cuando hablábamos, por ejemplo, del marco Levels, que lo que pretendía era aumentar mucho más el uso, la fase de uso del edificio y hacer ese edificio más resiliente. Desde el punto de vista del especialista de iluminación, es justamente lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo se puede aportar más valor? Pues justamente así, ¿no? Especificando productos que obviamente sean de calidad, que luego tengan este compromiso y que estemos asegurando también que desde el punto de vista del confort, de la salud visual, del flickering, etcétera, etcétera, obviamente está cumpliendo todo eso, pero que además va a poder ir acompañado de un servicio de acompañamiento en cuanto a, bueno, pero es eso, ¿no? Este producto va a ser fácilmente actualizable llegado el momento. Pues eso, a lo mejor los ciclos de vida o de renovación de un edificio quizás están entre 5 o 10 años. No tenía tampoco mucho sentido, ¿no? Lo que decía Jordi, no tiene mucho sentido invertir en sistemas de instalación, de iluminación, que cuando luego tú migras de espacio, allá se quedan, ¿no? Es como un desperdicio absoluto. Sí, yo creo, perdón, no sé si me escuchan, soy Tony. Hola, Tony. Hola a todos, ahí en la pantalla, perdón. Bueno, yo creo que aquí, Jimena, le diste a un buen dato, que hasta ahora parecía que el mundo retrofit
tenía esta respuesta de cara al cliente, de que él podía tener la libertad de reemplazar su producto, de reactualizar o mantener su producto, ¿no? Porque no sé por qué los productos técnicos en LED, digamos, hasta ahora, o la tendencia era que eran productos totalmente sellados, sin que tú no puedas acceder a la parte técnica, ¿no? Y quizás hoy, yo creo que con la jornada de hoy, parte de todo esto queríamos mostrar de que LAMP no es esto. Hemos hecho este esfuerzo del ecodiseño, de que tú puedes llegar a reemplazar, a mantener la parte técnica del producto y que el producto cuando pues, llegue a su final de vida lo puedas volver a poner a actualizar invirtiendo en una pequeña parte solamente, que es en la parte, digamos, de la fuente de luz, ¿no? Y yo creo que esta es de las partes positivas de lo de que hemos estado comentando hoy, ¿no? Ahí solamente creo que hay un desafío técnico, me imagino, sobre todo en los equipos de exterior, que vienen súper sellados, ¿cierto? Que tienen un IP en que no es conveniente el abrirlo. Claro. Entonces, ese servicio, por ejemplo, de actualización en un equipo de exterior, me imagino que no lo puede hacer un usuario, porque podría, en el fondo, luego fallar, ¿cierto? Se puede filtrar. Bueno, yo creo que aquí, Jordi, tenemos un caso, ¿no? Tenemos un producto, digamos, que no cumple toda esta expectativa de poder recuperarlo, más que aparte de recuperarlo, digamos, a la hora de bajarlo y de no utilizarlo nunca más, sino de mantenerlo, ¿no? Que es la BAD, ¿no? Y es un producto que justamente ha entrado ahora a reingeniería, justamente porque no responde a estos criterios de LAMP de ecodiseño y de producto circular, ¿no? O sea, ahora es un producto totalmente lineal. Cuanto deje de utilizarse, es un producto que casi debería de tirarse, ¿no? O tendría que llegar a LAMP, a la fábrica, para poder mantenerse, ¿no? No tiene, o sea, no es coherente esto con lo que estamos haciendo y esto ha ido para atrás, ¿no? Pero diríamos que, y Jordi, perdona, ahí tú me confirmas o igual me rectificas algún detalle, pero nuestro esfuerzo grande está en que los productos de exterior puedan tener este criterio también de poder ser mantenibles y evidentemente cuando registre el producto a la que lo vuelve a sellar, pues mantenga y siga manteniendo las características técnicas, ¿no? De este IP y de esta protección exterior, ¿no? Correcto, sí. Y lo que dices tiene razón, ¿eh? Porque sí que es verdad que aparte de pensar el producto nuevo, cómo vamos a hacerlo para todo lo que hemos estado hablando, también es verdad que tenemos producto de hace muchos años en catálogo, porque es producto que está bien y sigue teniendo su rotación, pero es producto que tenemos que modificar, porque no se adecua, como dice Tony, a todo eso, ¿no? Y es otro proyecto en el cual también estamos trabajando internamente de analizar qué familias de producto debemos, ¿no?, llevar hasta otro camino que no es el que está ahora, sino que es hasta donde queremos ir, ¿no? Y otro punto importante, y que eso sí que no depende de nosotros, es del fabricante de tecnología, porque evidentemente, como saben, el LED ha ido evolucionando durante los años y sí que es verdad que se ha intentado estandarizar a nivel de formatos de placas de LEDs, de tiras de LEDs, etcétera, etcétera, pero en 10 años eso va a estar así. Tampoco lo sabemos, ¿no? Pero debemos pensar en que la tecnología puede cambiar, pues intentar facilitar de alguna manera o ser un poco previsores de hacia dónde van a ir los tiros, ¿no? Porque al final sabemos que a nivel de eficacias pues cada vez vamos a aumentar. A día de hoy empezamos con los 30 lúmenes vatio, a día de hoy estamos a 220, 240 lúmenes vatio. Y ya el otro día leyendo un artículo en laboratorio han llegado a los 300 y hace 5 años se pensaba que 200 era el tope, que a partir de físicamente, a partir de los 200 ya no se podía más, ¿no? Por lo tanto, también estamos un poco como fabricantes o como usuarios a expectativas de lo que vayan haciendo los fabricantes de esta tecnología, ¿no? Claro. Bueno, les quería dar algunas preguntas que pusieron en el chat. Yo creo que la de Andrea respecto al recambio de lámparas dentro de un mismo equipo, creo que ya la contestamos a través de esto que hablaban ustedes de la actualización.
Luego Marcela Cuña pregunta, ¿la declaración ambiental de producto se puede empezar a incluir en la ficha técnica, así como los certificados ensayos de producto? La declaración ambiental de producto, si la incluiremos en la ficha técnica tendría 200 páginas, porque la declaración ambiental es tan extensa, lo que sí nosotros tenemos, la tenemos publicada en la web y te la puedes descargar, pero incluirla en la ficha técnica, que al final es una página o dos como mucho, incluir eso sería muy bestia. Pero eso es como un logo o algo que uno puede poner, como un plus que tiene el producto. Ahí os quería hacer justo una aclaración con esto que decía Jordi. Las declaraciones ambientales de producto, que como dice Jordi, efectivamente son una cantidad de información súper extensa, para que sean consideradas como tal y efectivamente tengan el sello de EPD registrado, tienen que estar, como ha comentado antes Jordi, tienen que estar hechas bajo unas normativas específicas, que son las que marcan toda esta información que tiene que aparecer, que son la ISO 14025 y la EN 15084. Ahí, básicamente, lo importante es que tiene que estar hecho por una tercera parte y que tiene que estar publicado en un portal público. Este portal público de EPDs, hay varios, nosotros lo tenemos publicado en Environdeck. Con esto, cumpliendo estas tres cosas y una vez que ellos ya te han validado que efectivamente tú toda esta información la has hecho conforme a esa ISO, a esa EN y que estás siendo veraz y lo ha verificado una tercera parte, entonces es que te permiten tener este sello de la EPD registrada y te lo permiten subir en ese portal. Además de estar subido en este portal, como decía Jordi, nosotros lo tenemos en nuestra web. Pero si una de estas declaraciones ambientales, porque las hay, hay algunas que aparecen como declaración ambiental de producto, pero si no tienen este sello implementado dentro de la EPD y no te comunican o no te dicen quién ha sido la tercera parte verificadora y no te dicen el número de registro con el que está publicado en ese portal público, no es una declaración ambiental real. Son como las cosas que hay que Claro, fijarse hay que fijarse. Perfecto. Y por último, Marcela también pregunta, en el relamping o reposición del chasis de equipos modulares, ¿cómo se gestiona el despiece de esos componentes? La parte electrónica, el plástico, metal, cristal, ¿cómo ven las responsabilidades compartidas entre proveedor y mandante en el ciclo de vida de este nuevo ecodiseño? Esto, perdona, espera, que me he quedado aquí como un poco... Vale, ¿cómo se gestiona? ¿Esto cómo se gestiona? A día de hoy hay muchas empresas que gestionan este despiece o esta separación de componentes. A nivel nuestro de empresas, lo que comentaba antes Raquel, puede ser una nueva parte de nuestro negocio, recuperar todos estos productos, incluso reutilizar piezas de esta en otros productos que venderemos mañana y lo que evidentemente la electrónica pues ya ha llegado a su fin de vida, pues la electrónica sí que hay empresas y además la que tenemos nosotros está muy cerca de LAM. Por lo tanto, la gestión a día de hoy es así, es que empresas, como mínimo aquí en Cataluña hay empresas a nivel de gobierno, ayuntamientos o empresas privadas que te vienen a recoger los residuos para ellos luego poderlos reciclar o lo que también comentaba antes Raquel, el proveedor de extrusión de aluminio, todo el desecho que tenemos nosotros, que es bastante, pues lo viene a buscar para luego volverlo a extruir, ¿no? Y a lo mejor nos lo vuelve a servir a nosotros y así le vamos dando la vuelta. Perfecto. No sé, Marcela, si contestaron tus preguntas. ¿Estás ok? Súper. Muchas gracias. Bueno, y por último, yo creo que el comentario de Andrea nos representa a todos. Los felicito, LAMP. Ojalá todos los proveedores pensaran así. Si con los ecodiseños se apunte a un acuerdo de producción limpia, el desecho de uno puede ser el tesoro del otro. Es bonita esa frase. Y el de la cuna a la cuna, ¿cierto? Que también es un concepto sí, claro, súper interesante. Sí, me la voy a apuntar esta frase. Sí, está el buena. desecho de uno puede ser el tesoro de otro. Sí, claro. Bueno, depende de todos, bueno. Tenemos que trabajar todos juntos para conseguirlo. Sí, y es importante para nosotros como diseñadores tener esto súper claro y poder transmitirlo al cliente como un valor. Claro.
De hecho, hay un proyecto que ya aprovecho y os voy a dejar una noticia por si la queréis leer. Es un proyecto súper bonito que se ha liderado mucho desde I+D y también con todo el equipo del Comité de Sostenibilidad, de la mano de la Escuela de Diseño de Elisava, de aquí de Barcelona, en el que justamente lo que hemos trabajado con ellos es hacer una especie de catálogo de producto de desecho para intentar ofrecerlo con un poco este concepto, ¿no? De esto puede ser oro para otra industria, ¿no? Entonces, justamente ha sido un trabajo mucho de mapeo y de monitoreo con las aportaciones de estudiantes de diseño, de ver qué se podía hacer con eso, ¿no? Entonces, os lo dejo también ahí en el chat por si alguien lo quiere leer, porque la noticia es bonita, el proyecto es muy bonito. Y luego también os he dejado, simplemente para que veáis, cuando hablamos de EPD, de qué estamos hablando, os he dejado el enlace tanto de la página web de LAN, de la parte de archivos técnicos, para que os podáis descargar una EPD y veáis de qué va, que veréis que es un chorro de números impresionante. Y así como el portal público, que es EnvironDeck, donde lo tenemos publicado, simplemente para que también familiarizar, ¿no? de cómo es la documentación, dónde la podemos encontrar, porque es cierto que son cosas que están empezando ahora y que nos tenemos un poco que familiarizar todas con ello. Buenísimo, muchísimas gracias Raquel por compartir esta información. Y bueno, esto va a quedar grabado, lo pueden compartir luego con sus clientes o con otros colegas. Darle las gracias, fue una presentación súper interesante. Yo creo que a todos nos sirvió mucho aprender más de este tema y empezar a proyectar, ¿cierto?, nuestros diseños con ecodiseño, ¿cierto?, con una producción más responsable, pensando ya en que seamos más sustentables en los proyectos que proponemos. Agradecerles entonces, Jordi y Raquel, y bueno, y Tony, que nos acompañó hoy día, y dejarlos invitados también a conocer más sobre estos temas de la mano de LAMP. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Muchas gracias. Espero nos encontremos en otra oportunidad. Seguro que sí. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Saludos.